Un saludo muy cordial a los oyentes de tu 95.5 FM Salvación en la Radio. Nos acompaña el abogado y académico Samuel Ángel, director del Instituto de Investigación Social Solidaridad. El doctor Ángel ha adelantado estudios de liderazgo en el Leadership Institute de Washington y se encuentra cursando el programa Masterpiece of World Literature en Harvard. Es autor del libro La amenaza de la ideología de género, principal arma para la destrucción de Occidente. Asimismo, ha sido condecorado con el Premio Global al Liderazgo en Londres en 2011. En esta oportunidad hablaremos sobre el aborto en Colombia. Bienvenido, doctor Samuel. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá compartiendo con ustedes. Vamos a empezar hablando sobre los aspectos jurídicos del aborto. Este se encuentra regulado básicamente en tres normas. Partimos de un tratado internacional que es la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, que prevé: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Luego viene la Constitución Política en el capítulo de Derechos y Garantías Fundamentales, que nos dice: el derecho a la vida es inviolable. Por ello, el legislador colombiano en el año 2000 tipificó el aborto como un delito contra el bien jurídico de la vida, expresando: la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Hasta allí la regulación era clara y no daba lugar a polémicas, pero en el año 2006 aparece la sentencia C-355 de la Corte Constitucional, que resolvió una demanda en contra de la citada norma del Código Penal y terminó despenalizando el aborto en tres casos: cuando exista peligro para la salud física o mental de la mujer, cuando exista grave malformación del feto y cuando el embarazo sea fruto de una violación. Esta sentencia interpretó la frase "el derecho a la vida es inviolable", contenido en la Constitución, como una autorización razonable para la práctica del aborto en determinados casos. Desde entonces, expertos han cuestionado la legitimidad del fallo, que incorporó eximentes de responsabilidad que no estaban en el Código Penal sin que hubieran pasado por la discusión en el Congreso de la República, órgano de representación popular y ente legislador encargado de efectuar las reformas a la Constitución dentro de nuestro sistema democrático. En primer lugar, doctor Samuel, quisiera preguntarle cuál es su opinión sobre esta sentencia. Es decir, como el Congreso ha apostatado de su función, que fue legislar en este tema, y que además debía legislar en la línea de la Constitución, que es la vida, pero no lo hizo, entonces la Corte Constitucional se abrogó algo que no le corresponde y tomó unas decisiones que no le corresponden, que no solamente, hay un dicho, no sé si tú lo conoces como abogado para la gente allá dentro de la Corte, que dice que entre la Corte Constitucional y la Constitución no cabe ni el ancho de una hoja, no sé si lo has escuchado. Sí, pero yo les digo siempre que no solamente no cabe el ancho de una hoja, sino que caben orangutanes, dinosaurios, o sea, ha cabido todo, ¿sí? O sea, han apostatado la Constitución, desafortunadamente. Entonces, de manera ilegal, anticonstitucional, se abrogó ese derecho la Corte de tomar unas decisiones que no le corresponden, que inclusive magistrados lo han señalado reiterativamente a través de publicaciones y artículos, y que han producido que estemos a nivel de la sociedad en lo que estamos, porque no debería ser que estas confrontaciones entre personas que defienden la vida y personas que defienden la muerte se suscitaran en la sociedad hasta puntos, por qué no decirlos, de violencia, dado que la Corte ha legislado que no le corresponde de manera contraria a la Constitución, que debería ser la guardiana de la Constitución. De hecho, lo dice un libro que se llama así, La Ley, de Frederick Bastiat. Dice: la ley pervertida, la ley y tras ella todas las fuerzas colectivas de la nación, ha sido no solamente apartada de su finalidad, sino aplicada para contrariar su objetivo lógico. La ley convertida en instrumento de todos los apetitos inmoderados en lugar de servir como freno. Hay un fenómeno muy interesante para analizar y es que pareciera haber un consenso
En los círculos internacionales, en los colectivos defensores de derechos humanos y también en la población joven, especialmente uno ve niñas de colegios que abogan por el aborto como un derecho humano. En mi intervención anterior comentaba que la Declaración Interamericana de Derechos Humanos definía en su artículo 4.1 el deber de los estados de respetar la vida desde la concepción. Estamos hablando aquí no de percepciones personales, sino de hechos objetivos. Entonces uno se pregunta, este movimiento cultural, ¿por qué ha logrado entronizarse con tanta autoridad en la sociedad? Y pareciera que las voces que son contrarias al aborto o las voces que son discordantes con la tendencia son voces de personas retardatarias, ultraconservadoras. ¿Cómo podemos explicar que el aborto hoy en día, más que se discuta desde la perspectiva científica, sea como una verdad indiscutible? Bueno, mi cuerpo, mi decisión es un eslogan de guerra, es una herramienta cultural de combate y lo dice Mónica Roa, que tú sabes que es la abogada que nos metió el tema del aborto en Colombia en el 2006. Mónica Roa fue entrevistada por Claudia Palacios en un libro que publicaron hace algunos meses que se llama En Brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres. Y Mónica Roa dice que hemos ganado las batallas jurídicas, pero hemos perdido las culturales. Y ella dice en esa entrevista que está ahora más dedicada al tema cultural que al tema jurídico, porque si bien en el 2006 nos metieron, digámoslo en estos términos populares, el gol del aborto de las tres causales, que es una réplica de todo lo que ha venido empujando la ONU y el tema globalista en todos nuestros países. O sea, en todos nuestros países tenemos las tres causales, igualitas. Entonces, ella, si bien nos metieron eso en el 2006, era muy difícil que alguien, un médico, un centro de salud, un hospital hiciera el aborto, porque culturalmente es impensable asesinar al ser más indefenso, ¿no? Entonces esta gente se replegó al tema cultural y por eso hemos visto esta evolución del feminismo también en todos nuestros países, acá en Colombia, el tema del pañuelo verde, el tema de ese eslogan, mi cuerpo, mi decisión, de muchos otros eslogan que hay grafiteados en las paredes de nuestros países, de nuestras ciudades, de nuestras catedrales, de los centros religiosos, es una estrategia cultural para golpear las mentes y los corazones de nuestras niñas, secuestrarlas y llevarlas a asesinar al niño que pueda estar en su vientre. Entonces, tenemos que responder a esa nueva estrategia, por eso nosotros desde el Instituto de Investigación Social hemos buscado un poco responder a la estrategia cultural y también hemos generado movilizaciones y otro tipo de manifestaciones, conversatorios, conferencias, videos, etcétera, porque la batalla se fue al plano cultural de manera bastante agresiva y hay que dar respuesta a eso. Mi cuerpo, mi decisión no es una realidad científica. Obviamente lo digo desde el punto de vista de los estudios científicos. El niño en el vientre es un ser humano distinto a la madre y por ende, pues el hecho de que digan que porque supuestamente es su cuerpo pueden asesinar a un tercero es una falacia. Entonces nos toca replegarnos al mundo de la cultura para contrarrestar esta avanzada. Samuel, usted ha tocado un tema muy interesante que es el de la batalla cultural. Aquí vemos una serie de campañas, algunas con dineros públicos, otras a través de unos eslogans muy atractivos como Mi cuerpo, mi decisión, como unos cantos que en los colegios las niñas expresan sin entender del todo el contenido de lo que están diciendo y sobre todo un aparato de publicidad muy grande a favor de lo que llaman la interrupción voluntaria del embarazo. Incluso ya el aborto cambió de nombre, ya no es aborto, sino es una interrupción como si después se pudiera reiniciar el embarazo una vez se pone fin. ¿Qué sectores sociales o políticos podemos definir que están detrás de esta campaña publicitaria a favor del aborto? Sí, mira, pues lo que pasa es que la izquierda se mueve a base de eslogans, eslogans que entran muy fácil en la mente, en el corazón de las personas, pero que son completamente anticientíficos, irreales, antinaturales. Por ejemplo, las feministas dicen que si tú no tienes útero no puedes opinar.
¿sí? Pero también dice que un hombre biológico puede ser una mujer. Entonces, pues ahí está la hipocresía, ¿no? Me sirve el eslogan para legitimar ciertas cosas, pero es tan anticientífico que quedó en ridículo, pero no importa, me sirvió para legitimar lo que decía. Yo tuve el caso antes de la pandemia, justo antes, de un colegio acá en Bogotá, al cual visitó Claudia López apenas se posesionó, y ella dio la orden para que el colegio fuera, digamos, adoctrinado de manera feminista, digamos, de una manera voraz, de una manera criminal. Entonces, estas niñas de ese colegio, que era un colegio católico, aunque fuera público, tiene su iglesia y todos los temas allá adentro, pues es un colegio público, pero un colegio de tradición de 100 años, muy reputado en su momento. Entonces cogieron a estas niñas, las ideologizaron. Estoy hablando de un proceso de semanas en este año, con la posesión de Claudia López. Las ideologizaron hasta el punto de que las niñas bailaron allá en el colegio, pero estoy hablando de cifras más o menos entre unas 500 y 1000 niñas, casi todo el colegio, es un colegio femenino, bailaron el baile este de Violador eres tú. Entonces, las niñas felices bailando el Violador eres tú, a mí me filtraron el video de la presentación, fue una presentación allá de ellas interna, lo publiqué en mis redes, me cayeron encima de esas 1000 niñas unas 100 atacándome en Instagram, pero me tomé el trabajo de hablar con las 100 niñas, o sea, fue todas las que me hablaban, yo les buscaba dialogar. El 90% de las niñas no dialogaban, ofendían, y era con groserías y todo el tema. Las otras niñas se quedaban pensando en lo que estaban haciendo. Yo les decía algo tan sencillo como, oye, mira, ¿tú vives con tu papá? Sí. ¿Tu papá es un violador? No, no, no. Ah, bueno, pero es que eso es lo que estás diciendo. El macho eres tú y es el violador. Y entonces piensa en lo que piensa lo que estás diciendo. Entonces las niñas, algunas reflexionaban, las otras, como te decía, ofendía. Pero aquí el tema no es tan fácil, pero es poner a pensar a nuestras juventudes que a base de eslogans han sido secuestrados y no piensan que, como te digo, no es tan fácil, pero en momentos como en este en el que estamos confinados en las casas, se podría aprovechar para que, por ejemplo, los padres de familia hablen con sus hijos, los hermanos mayores o los que sean los racionales de la familia hablen con sus otros hermanos. Es el momento de tomar la decisión de hacer las cosas y hacerlas. Samuel, a comienzos de este año hubo una situación que llamó mucho la atención de un señor llamado Juan Pablo Medina, cuya mujer estaba embarazada, y ella quiso hacer uso de la opción del aborto legal, invocando la causal de peligro para la vida de la madre, teniendo en cuenta una afección psicológica que ella padecía. Por su parte, el padre, Juan Pablo Medina, interpuso una acción de tutela para defender el derecho a la vida de su futuro hijo, que estaba por nacer, y el derecho suyo a que se proteja la expectativa de poder ser padre. Finalmente la tutela no se concedió, se le permitió a la señora hacer uso del aborto legal y quedó la impresión de que si se predica la libertad de la mujer de escoger su maternidad, es decir, de poder eliminar el feto porque ella decide ser madre o no serlo, pues no se está protegiendo de la misma manera el eventual derecho de este señor a ser padre, sino que se está asumiendo la postura de que el hombre estaría decidiendo sobre el vientre de la mujer, que es una parte del cuerpo de la mujer, y eso es un abuso, un machismo, un heteropatriarcado. Uno se pregunta, si lo que se predica es la igualdad, entonces, ¿por qué se ve en inferioridad de derechos el hombre frente a la mujer cuando también él aportó su material genético para la creación de este niño? Sí, precisamente porque hace parte del relato, del discurso, pero no de la realidad. O sea, cuando hablan de los derechos, eso es una mentira, es una estrategia para desbalancear a la sociedad en pos de una cosmovisión, digamos, contraria a la que constituyó Occidente, que es la de la vida, la de la defensa de la vida, y estaría o está aún en nuestra constitución y en nuestras leyes, en nuestra norma. Pero acá prima, digamos, una estrategia
del correctismo político que nos lleva a legitimar el asesinato con varios agravantes. Y es que tú dijiste al inicio de la pregunta que le aplicaron, digamos, le hicieron el aborto legal. No es legal asesinar de ninguna forma, no es legal sacar a un niño del vientre cuando está inclusive a puertas de vivir, porque ya era un niño casi de 9 meses. Entonces, digamos que esta avalancha cultural nos confunde, digamos, en nuestros conceptos y nos hace pensar que es legal por el hecho de que una norma lo diga, pero no es así, no es legal asesinar de ninguna forma. Por eso los nazis tenían leyes que les legitimaban hacer lo que hicieron, el asesinato en masa. ¿Pero era legal? No, no era legal. Era una trampa para engañar a la sociedad y llevarla a legitimar el asesinato. Entonces, estamos ante esa misma estrategia, la de que supuestamente desde la realidad formal nos dicen que esto o lo otro está bien, y no es así. Hay una realidad real frente a la realidad formal que nos pretenden implantar. Entonces hay una frase, ¿no?, que dice que la ley, aunque dura, es la ley, pero desafortunadamente la ley la han pervertido estos grupos, y lo ratifiqué con el texto de Frédéric Bastiat de la ley, ¿no? La ley usada para todo lo contrario a lo que es la ley, convertida en instrumento de todos los apetitos inmoderados en lugar de servir como freno. Eso es lo que han producido estos grupos y legitimaron en nombre de algo que es completamente ilegal, inmoral, anticientífico, antinatural, inhumano, el asesinato de ese niño. Hay un asunto bien importante detrás del aborto que no siempre se tiene en cuenta en las discusiones y es el estudio económico del aborto. En Colombia, cuando estaba totalmente penalizado antes de la sentencia de la Corte Constitucional en el 2006, se calculaban 400.000 abortos al año. La economía del aborto puede llegar a ser un incentivo para su legalización, y ya ha habido algunos analistas que han escrito artículos sobre este tema, porque si tomamos la cifra de los 400.000 abortos por año y los pasáramos a la legalidad, habría la necesidad de demandar unos insumos médicos, unos procedimientos médico-quirúrgicos que antes no estaban dentro del sistema de salud y unos productos farmacéuticos. Esto tiene unos cálculos multimillonarios. Por ejemplo, si nosotros a las clínicas y hospitales les llevamos pacientes para practicarse abortos, tenemos una cantidad de IPS y farmacéuticas que a su vez le transfieren los recobros al sistema de salud facturando unos servicios adicionales muy costosos. ¿Cómo podríamos calcular el valor de la economía del aborto? Bueno, la verdad es que es un negocio de unas proporciones inclusive superiores al narcotráfico, que estamos a proporciones billonarias, ¿no?, en dólares, porque precisamente ¿quién controla la Organización Mundial de la Salud? Las corporaciones, las farmacéuticas. El negocio del aborto es un negocio que está en manos de las farmacéuticas, porque pues tú ves todos los fármacos que se usan para el aborto, ¿no? De hecho, vergonzosamente en el marco de la pandemia, han sido tan sinvergüenzas los centros abortistas de vender el kit de las pastillas para que lleguen por domicilio a las casas y las niñas aborten en sus casas, que es peligrosísimo porque se pueden desangrar, pero viene de las farmacéuticas. Entonces, es un negocio billonario, internacional, mundial, terrible. O sea, es el negocio de la muerte. Nosotros tenemos cifras de farmacéuticas que tienen más presupuesto que países enteros. Estamos hablando, es un negocio que reporta unas cifras que cualquier ciudadano de a pie se sorprendería, porque el pilar farmacéutico llega al punto de dominar a la Organización Mundial de la Salud. Y en este momento que estamos en el tema de la pandemia, han adquirido una relevancia manifiesta, porque todo lo que estamos viviendo que tiene que ver con la salud está dominado completamente por ellos. Es decir, lo que diga la Organización Mundial de la Salud en el tema del aborto, que la Organización Mundial de la Salud legitima el aborto, se debe a que está en manos de las farmacéuticas. Mira, Pfizer
Estados Unidos es una empresa con ventas de 53 billones de dólares anual. Roche de Suiza, 44 billones. Bayer de Alemania, 40 billones. Sanofi de Francia, 37 billones. Johnson Johnson de Estados Unidos, 36 billones. Merck, 35 billones de Estados Unidos. Novartis de Suiza, 33. AbbVie de Estados Unidos, 28 billones. Gillette Science de Estados Unidos, 26 billones. Estamos hablando en billones. GlaxoSmithKline de Reino Unido, 24 billones. Amgen de Estados Unidos, 23 billones. Estamos hablando de un mercado farmacéutico de 1.150 billones de dólares. Estas son cifras del 2017. ¿Tú crees que cuando se aparece una persona con un pañuelo azul en la puerta de un abortorio, qué pasa con estas organizaciones? Se ríen, o sea, estamos hablando de un tema descomunal. Entonces, hasta el punto de dominar no solamente a la Organización Mundial de la Salud, sino a países enteros, porque el nivel de dinero que fluye a través de este negocio es espantoso. Entonces, imagínate, tienen lobistas en los congresos de las repúblicas. En el caso colombiano, tenemos a Profamilia, que es manejada por personas de castas políticas con unos presupuestos que se asimilan en el caso local a lo que estoy hablando en el caso mundial. Entonces es un negocio terrible, el negocio de la muerte, con resultados económicos de estas proporciones, ¿no? Hemos conversado con el doctor Samuel Ángel sobre aspectos jurídicos, sociales y económicos del aborto. Él es el director del Instituto de Investigación Social Solidaridad. Finalmente, doctor Samuel, para las personas que quieran ponerse en contacto con usted o con el instituto para colaborar u obtener mayor información, ¿a dónde lo pueden hacer? Para los que quieran seguir en contacto con nosotros, mi canal de YouTube, numeral Samuel Ángel, ahí se pueden suscribir en el botón rojo de suscripción. Mi Facebook es @samuelangel.tv, es mi página de Facebook. El Twitter es @samuelangel y mi Instagram es también @samuelangel.tv. También los invitamos a consultar la página del Instituto de Investigación Social, que se llama socialinvestigation.org. Se escribe socialinvestigation.org. Ahí van a encontrar información que les va a llamar mucho la atención. Gracias, doctor Samuel. Muchas gracias por esta entrevista, Enrique, y muchas gracias a todos por escuchar.